Buenas. Buenas. ¿Qué hay? Vamos a esperar un poquito, si viene algún compañero más. Estamos ahora mismo. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver si viene algún alumno más, ¿vale? Si no, luego vuelvo atrás a las explicaciones.
¿Vale? Ya ayer estuvimos viendo lo que es la unidad uno y hoy pasamos a la segunda unidad, ¿vale? Esta segunda unidad ya va a aplicar lo que vimos ayer en plan teórico, a cómo se aplica a la empresa actual, ¿vale? ¿Vale? Aquí lo que vamos a ver es que el 5G ha revolucionado todo el tema de lo que es la conectividad, ¿vale? Representa un cambio de paradigma en la conectividad móvil diseñado para ser más denso, más rápido, mucho más flexible que el 4G, ¿vale? Ahora después veremos cómo son los tipos de antenas del 5G, ¿vale? Pero la idea que debemos tener es que vamos a buscar más cobertura con equipos más pequeños que están más distribuidos, ¿vale? Vamos a necesitar más equipos que con el 4G. El 4G tiene antenas muy grandes que tienen una cobertura que es la que cubre, ¿vale? Mientras que el 5G se va a dividir en distintos equipos, en distintas antenas que van a repartir esa cobertura. Y como vimos ayer, es una cobertura que puede permitir mucho más ancho de banda, que puede permitir mucha más velocidad, pero que tiene peor cobertura. Por eso tenemos que repetir lo que son los equipos, las antenas, los repetidores, en sitios más cercanos para que se produzca digamos, esta conectividad completa. Vamos así, a lo siguiente, ¿vale? Principalmente tenemos tres pilares para llevar a cabo el 5G, ¿vale? El 5G se define por tres características fundamentales que cambian completamente el panorama de las comunicaciones móviles, ¿vale? Y esto es lo que lo va a hacer diferente del 4G, ¿vale? En primer lugar, tenemos la capacidad y la velocidad, ¿vale? Una autopista de 100 carriles permite velocidades pico de hasta 10 gigabytes por segundo, ¿vale? Que es la banda ancha móvil. Es un ejemplo, los 100 carriles es un ejemplo de la capacidad que tiene, digamos, el ancho de banda que tiene la tecnología 5G, ¿vale? Es una banda ancha móvil mejorada para streaming. Podemos enviar muchísimos datos. El streaming es todo lo que hacemos cuando compartimos, por ejemplo, vídeos a través de la red. Esa capacidad necesita de mucho consumo de datos, ¿vale? Son archivos muy grandes que se están mandando en tiempo real y necesitan muchísimo ancho de banda, ¿vale? Entonces, eso solo se puede permitir con este tipo de conexión, con el 5G, que nos aumenta un montón el ancho de banda con respecto al 4G. Con el 4G se está haciendo habitualmente, ¿vale? Pero el 5G mejora muchísimo ese tipo de conexión. Aparte de tener capacidad y velocidad, permite conexiones masivas, ¿vale? El Massive Machine Type Communication, ¿vale? Lo que nos va a permitir es que todos los dispositivos de IoT que puede haber ahora mismo en una ciudad, en una casa, ¿vale? Cada uno va a tener una conexión independiente, ¿vale? Entonces, con el 4G no podríamos dar la capacidad de conectar esa cantidad tan grande de dispositivos, ¿vale? Necesitamos una tecnología como la que es la 5G, que es la que nos va a permitir que un sensor digamos, de CO2 que está instalado en cada farola de una ciudad pueda estar continuamente emitiendo datos, ir procesando esos datos, equipos que están en un centro de procesamiento de datos a miles de kilómetros de distancia de esos dispositivos, ¿vale? Ya podemos tener datos reales de contaminación en una ciudad, podemos tener datos continuos de, por ejemplo, sistemas de mensajería o de logística, ¿vale? Donde sabemos cuánto se está retrasando un paquete en tiempo real y podemos ajustar, digamos, toda la infraestructura de las empresas para que se adapten a esos cambios, ¿vale? Todos esos datos los pueden procesar los servidores porque con esta tecnología 5G más nueva podemos conectar millones de sensores, ¿vale? Aquí dice que un estadio lleno de sensores permite conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, ¿vale? No es tan enfocado a ordenadores o a móviles, sino a sensores, que cada uno de esos sensores tendría que mandar los datos por un canal, ¿vale? Sería el segundo pilar y el tercer pilar es la criticidad, ¿vale? Y la latencia. ¿Qué significa esto? Pues que el tiempo digamos, entre que tú solicitas una información o tú envías un dato en lo que son estos sensores, se ha disminuido
a décimas de segundo. ¿Vale? La latencia, el tiempo de reacción de un piloto de F1, ¿vale? Porque lo que nos pone aquí es una comparación. ¿Vale? La latencia ultra baja es de menos de un milisegundo, ¿vale? Para tareas críticas. ¿Vale? Luego veremos cómo podemos enfocar el 5G, dividirlo en distintas líneas a través del slicing que vimos ayer, ¿vale? Y vamos a poder tener una línea que tenga mucha capacidad y velocidad para usarla en el streaming, una línea para dispositivos IoT que tenga muchísimas posibilidades de conectar dispositivos y una línea que sea súper rápida, ¿vale? Por ejemplo, aquí pone el ejemplo este, pero todo el tema de coches autónomos necesitan que entre lo que es se envía el comando, se quiere realizar una operación y el tiempo que tarda en llegar sea mínimo, ¿vale? También en temas de medicina, temas de hospitales, de operaciones a distancia, necesitan este tipo de, de 5G, ¿vale? Pero lo que es importante del espectro 5G es que las tres pueden estar en la misma red física, ¿vale? La podemos dividir esa red y enfocar cada una de las partes de esa red que hemos virtualizado, que hemos dividido, a uno de los tres tipos de, digamos, de campos en los que se puede desarrollar la tecnología 5G, ¿vale? Mira, estas son las antenas que, que hemos comentado antes. Estas antenas se empiezan a ver ya en algunas ciudades, pero se van a ver mucho más, ¿vale? El proyecto es que, a diferencia de las grandes antenas 4G que están puestas fuera de las ciudades o encima de un edificio o, digamos, en la zona de fuera de las ciudades, ¿vale? Son antenas gigantescas, ¿vale? El 5G lo que utiliza son antenas más pequeñas, que están distribuidas por toda la ciudad, porque la alta frecuencia del 5G no tiene mucha capacidad en lo que se refiere a distancia, ¿vale? Entonces necesitan muchas estaciones base más pequeñas, del tamaño de una caja de zapatos, ¿vale? Instaladas en farolas, en techos, para garantizar la cobertura de la alta velocidad, ¿vale? Cambia con respecto, podemos buscar una antena 4G que tiene que haber por aquí. Voy a buscarla por aquí y ahora la subo. Vale, aquí, vamos a abrirlo aquí y voy a subirlo aquí para que lo veamos. Vale, estas estructuras gigantescas, ¿vale? Eso es lo que las antenas de 4G de la tecnología, digamos que ahora mismo es la que más se utiliza, todavía no está sustituida completamente por el 5G, ¿vale? Pero cambia muchísimo ese tipo de antenas con este tipo de antenas. Si vemos lo que sería la farola, para hacer una idea, son mucho más pequeñas, ¿vale? Y el otro elemento clave de esta infraestructura del 5G es la virtualización de la red, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. La columna vertebral del 5G, las funciones que antes requerían un software físico dedicado se ejecutan como software virtualizado, ¿vale? Haciendo la red programable y fácil de escalar. ¿A qué nos referimos con fácil de escalar? Si yo creo una virtualización, un servicio virtualizado de red, ¿vale? Ese servicio virtualizado de red lo puedo duplicar o triplicar o cuatriplicar según la demanda que tengamos, ¿vale? Es lo que hablamos de cómo funcionaban los servidores de Netflix, por ejemplo. Según la demanda que haya en la zona, van a encender o apagar distintos servidores, ¿vale? Estos dos elementos, lo que es la distribución en pequeñas antenas y mucho más mallado, mucho más, con mucho más elementos, con mucho más, digamos, antenas, y la virtualización de la red son los dos partes de la infraestructura de 5G más importantes, ¿vale? Si me quieres preguntar algo, si me quieres parar, que si no es habla yo solo aquí, ¿vale? Eh, bien, el slicing, ¿vale? Que ayer también preguntaban por él, ¿vale? Es de las cualidades más importantes del 5G, ¿vale? Múltiples redes en una, ¿vale? Una capacidad revolucionaria habilitada para la virtualización que permite crear múltiples redes virtuales e independientes sobre una misma infraestructura física, ¿vale? Tenemos una infraestructura física que ya puede ser por cable o por onda y encima de esa infraestructura, de esa capa de física, vamos a ir montando capas virtuales.
¿vale? Porque dice, tenemos aquí la infraestructura física única, una sola red compartida, y ahora en el segundo punto tenemos un servicio que va a servir para la cirugía remota, ¿vale? Pues esa red, ese servicio de red que vamos a crear, lo vamos a optimizar para que tenga baja latencia. Es decir, para que la respuesta sea súper rápida, ¿vale? En cambio, tenemos otro servicio que va a ser para streaming, para compartir datos en la red en tiempo real, ¿vale? Vídeo, audio en tiempo real. Necesita un ancho de banda muy grande. Pues optimizamos esa parte que virtualizamos de la red, la optimizamos para que tenga gran capacidad de datos, gran ancho de banda, ¿vale? Y lo importante del sistema es que coexisten perfectamente. Nunca se van digamos, a mezclar o a producir interferencia entre uno y otro, ¿vale? Es como cuando estamos escuchando una orquesta y los sonidos son muy diferentes, los sonidos graves, ¿vale? De un trombón, y los sonidos agudos de un violín o que sea muy agudo, ¿vale? Entonces esos sonidos nunca se tapan uno a otro. Es más, si los coordinamos bien, pues suena bien. Pues lo mismo le pasa a este tipo de redes. Los servicios virtualizados tienen que funcionar conjuntamente, ¿vale? Y tiene esa capacidad, la tiene el 5G, no se ha podido hacer anteriormente. Bien, dentro de los tres pilares que vimos, la velocidad extrema, latencia mínima y conexiones máximas o masivas, ¿vale? ¿Qué aplicaciones podemos usar en cada una de ellas? Bien, pues con la velocidad extrema tenemos streaming en 4K y 8K, realidad aumentada y virtual, ¿vale? La realidad virtual, digamos, es todo ese mundo del tema de esas gafas eh, nos metemos dentro de un mundo virtual, podemos ver, digamos, un paisaje, podemos ver un juego actuar dentro de un juego, ver a otros jugadores, etcétera, etcétera. Todo eso es una cantidad de datos inmensa, ¿vale? Por eso necesitamos esa velocidad de transportar esos datos de una forma extrema, ¿vale? El cloud gaming, que es jugar directamente en la nube sin que los juegos se ejecuten en un servidor local, o sea, con una tablet, con un móvil, con un equipo de poca capacidad, podemos jugar a juegos que tienen mucha resolución o que demandarían mucho procesamiento, ¿vale? Porque usamos la velocidad y podemos jugar en servidores remotos, porque podemos enviar muchísimos datos, ¿vale? Un guía turístico usando gafas de realidad aumentada, ¿vale? Si esto está bien hecho, pues mira un edificio y le sale toda la información del edificio, ¿vale? Pues eso es para esa cantidad de información en tiempo real, pues necesitamos una velocidad extrema, ¿vale? ¿Qué aplicaciones podrían ser útiles o se utilizan con el tema de la latencia mínima? Pues los vehículos autónomos. Sin el 5G no hay vehículos autónomos, ¿vale? Ha habido muchas pruebas, se ha intentado, pero hasta que no se ha implantado el 5G, y si estamos en un sitio donde no está implantado el 5G, no funciona la conducción autónoma, ¿vale? Porque necesita esa latencia mínima. En cualquier conexión que usemos actualmente que vaya sobre 4G, la latencia, aunque es muy pequeña, si nos referimos a épocas anteriores, pero es mucho más grande que la que da el 5G. El 5G es mucho más rápido, ¿vale? Entonces tenemos los vehículos autónomos, el control robótico industrial, robots que están dentro de una línea de trabajo actuando, digamos, prácticamente igual de rápido que un humano, y la telecirugía, ¿vale? Un cirujano opera a un paciente a 1000 kilómetros de distancia con un retardo casi nulo, ¿vale? Con la tecnología 4G esto es impensable, siempre tiene que haber un poco de latencia, ¿vale? Y ya por último, el tema de las conexiones masivas, pues tenemos el tema de ciudades inteligentes, ¿vale? La ciudad inteligente o la Smart City es un proyecto, todavía no sé si hay alguna funcionando, pero creo que no, ¿vale? Que toda la ciudad esté comunicada, ¿vale? Para comunicar lo que es el tema de transporte público, todos los servicios, todo el sistema está comunicado a través de dispositivos inteligentes, ¿vale? Es como si fuese una casa domótica, pero a un nivel, digamos, de ciudad. Desde aparcamiento de coche, desde todo eso gestionado por... Necesita la capacidad de que se conecten muchos equipos a la red que tenemos en ese sitio, ¿vale? Vamos a pensar en la red como una red, digamos, aérea, una red que no vemos, que no va por cable, y
esa red tiene que tener la capacidad de transmitir la información de todos esos equipos. Todos los coches llevarían varios sistemas, muchos sensores. Se podría calcular cuando se ocupa una carretera y desviar el tráfico hacia otro sitio para que no se produzcan atascos. Se podría calcular cuándo se va a llenar el aparcamiento de un centro comercial, cuando todas esas cosas se podrían, digamos, gestionar desde una ciudad inteligente, pues bueno, a través de una centralita o de un sistema de gestión, se podría controlar todos esos aspectos. Para poder controlar eso, cada uno de los sensores debe tener la posibilidad de conectarse a esa red, ¿vale? También tenemos agricultura de precisión, ¿vale? Ahí ya robots que hacen el trabajo de un recolector de fruta, por ejemplo, y son capaces de incluso medir a través de un sensor que mide los colores, medir el grado de madurez del producto que quieran recoger. Entonces ese producto va a llegar digamos, a la planta de transformación de la empresa y ya de allí directamente están esperando un tipo de, por ejemplo, de aceituna o por ejemplo de uva, ¿vale? Va a tener un grado de maduración y ya ellos lo van a tratar distintamente. Y todo eso se va a poder gestionar usando este tipo de conexión, ¿vale? Todos esos sensores, cada uno necesita una conexión y por eso son muchísimos, ¿vale? Estamos hablando de muchísimos. Y el tema de logística avanzada, ¿vale? Son cientos de miles de sensores monitoreando datos constantemente. Todo esto son datos, datos que se van procesando y tenemos que tener la capacidad de poder que cada sensor se conecte para que envíe esos datos. ¿Vale? El tema de la logística avanzada, no sé si lo veremos después, puede calcular los retrasos que hay en los envíos de un transportista, que hay cualquier problema y tarda un poco más de cuenta, puede anticiparse para, digamos, organizar mejor lo que son los muelles de carga de las empresas grandes, de los polígonos grandes, ¿vale? Para que no se que no se provoquen atascos, que no se provoquen esperas, optimizar digamos, el tiempo que se pierde cuando llega un camionero para descargar. Todo eso se va calculando, se va dividiendo el trabajo y eso es la logística avanzada, ¿vale? Todo eso depende o necesita este tipo de red, la 5G, para conseguir que todos esos sensores estén conectados al mismo tiempo y mandando datos al mismo tiempo. ¿Vale? Bien. En principio, pues nos pone aquí que el 5G es el catalizador de la innovación, ¿vale? Impulsa nuevas tecnologías y modelos de negocio que transforman las industrias completamente. El final de todo esto, el objetivo del 5G, ¿vale? Es es revolucionar lo que es las industrias. ¿Vale? Aquí tenemos dos de los, bueno, tenemos uno de las capacidades más importantes, que es la computación en el borde, ¿vale? Ayer la nombramos. ¿Qué significa la computación en el borde? O el edge computing, ¿vale? Que yo voy a tener los servidores que van a hacer, digamos, las operaciones, los voy a tener en la periferia de la red, ¿vale? Actualmente las redes, ¿cómo se conciben? Tengo un servidor central y ese servidor central se comunica con los clientes. Cada cliente se conecta con ese servidor central. Todas las operaciones las hace el servidor central. Todo tiene que pasar por ese servidor central. ¿Vale? En ese, digamos, en ese modo de funcionamiento, de procesamiento, tenemos que tener todos los datos, van a ser dos caminos, el camino de ida y el camino de vuelta. ¿Vale? Mientras que cuando nosotros tenemos una red que funciona con este sistema de edge computing, lo, lo, digamos, los servidores, los centros de datos se van a distribuir cerca del sitio donde se necesitan, ¿vale? Si yo tengo un hospital y voy a hacer operaciones a distancia, ¿vale? Pues necesito que en ese hospital, muy cerca de ese hospital, estén todos los servidores que van a, digamos, a procesar todas esas órdenes que se le da a los sistemas de, digamos, a los robots de cirugía, ¿vale? El robot de cirugía tiene que funcionar autónomamente y no depender de la velocidad que hay en ese momento en la red, ¿vale? No puede fallar. Tiene que reaccionar en décimas de segundo con una baja latencia, ¿vale? Y no necesitar que sus datos estén muy lejos y que tarden en llegar las comunicaciones, ¿vale? Aquí nos dice que el procesamiento de datos del centro de datos lejano a la periferia de la red, ¿vale?
cambiamos el procesamiento de datos desde un sitio lejano a la periferia de la red, ¿vale? Esa periferia de la red, lo que va a estar más cerca, cuando hablamos de una red, la periferia de una red, digamos, es los puntos finales de la red, ¿vale? La red se distribuye por toda una ciudad, ¿vale? Y el punto final va a ser el cable que le llega a cada vecino a su casa para que se pueda conectar a un router, ¿vale? Eso sería el final de la red. La periferia de la red son siempre los puntos finales, ¿vale? Eso le permite estar más cerca de los sitios donde se producen los datos, de donde se generan los datos, y es vital, por ejemplo, para vehículos autónomos que no pueden esperar respuesta de un servidor lejano, ¿vale? Si un servidor lejano no... bueno, luego viene un ejemplo concreto del vehículo autónomo y se ve más claro, ¿vale? Este tipo de computación permite nuevos modelos de negocio, ¿vale? El network slicing, o lo que es el loncheado de la red, la segmentación de la red, permite a los operadores vender conectividad como un servicio altamente personalizado. Una empresa de fabricación puede comprar un slide con garantía de latencia ultra baja, ¿vale? Eso es súper rápido. Mientras que una productora de medios, ¿vale? Una productora de cine, una productora de serie, compra uno que le garantiza el ancho de banda, ¿vale? Entonces tenemos que se va a adaptar la parte de la red que usemos a nuestros servicios, a lo que nosotros estemos vendiendo, lo que posibilita un montón de nuevos modelos de negocio con una conectividad adaptada a su producto. Vale, el edificio virtual, ¿vale? ¿Qué dice? Es una capacidad central del 5G es permitir crear múltiples redes lógicas, ¿vale? Que es lo que estamos hablando, del slicing, y completamente separadas. Los datos que van en una y en otra nunca interfieren, nunca hay interferencia, ¿vale? Todo eso va montado sobre la misma infraestructura física. No necesitamos crear nuevas redes 5G, sino que en la misma vamos a montar virtualizado un servicio u otro, ¿vale? Este servicio virtualizado que se llama NMFV, ¿vale? Es el que nos posibilita, digamos, esa independencia entre unas redes y otras, ¿vale? Ahora dice, para poner un ejemplo, imagina un edificio de oficinas en una única conexión de fibra muy potente, ¿vale? Lo que sería con cualquier edificio ahora que entra una conexión de fibra. Tendríamos un apartamento, ¿vale? Donde garantizamos la velocidad ultra rápida para streaming de vídeo. Y garantizamos el retardo casi nulo para una robótica industrial, ¿vale? Retardo casi nulo quiere decir que la latencia es inexistente, ¿vale? Van a usar los mismos cables, pero cada uno va a tener un servicio u otro, porque esos servicios están virtualizados sobre esa red. Aquí está lo del vehículo autónomo. ¿Vale? Aquí los vehículos autónomos nos dice que la latencia, o sea, la latencia mínima es vida. ¿Vale? La conducción autónoma requiere URLC, ¿vale? Que era esa latencia ultra mínima, ¿vale? La baja latencia no es un lujo, sino que es un requisito de seguridad crítico. Sin esto no puede existir el vehículo autónomo. ¿Vale? Aquí nos pone un ejemplo. Dice 2,8 metros, 2,8 centímetros y por fin. 2,8 metros. La distancia con 4G a 100 kilómetros por hora con latencia de 100 milisegundos, el coche recorre 2,8 metros. ¿Vale? 2,8 metros. Y la distancia en 5G son 2,8 centímetros. ¿Vale? Es la diferencia entre un accidente o no tenerlo. ¿Vale? Porque la reacción con esa latencia disminuye lo que es el tiempo de respuesta del vehículo. ¿Vale? Es una mejora crítica, una mejora del 100%, de 2,8 metros a 2,8 centímetros es el 100% lo que mejora, ¿vale? Entonces esa diferencia es la que evita colisiones y permite control en tiempo real, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si no tuviésemos la infraestructura 5G y pudiésemos virtualizar servicios que fuesen solo de baja latencia, no podríamos tener desarrollados los vehículos autónomos de una forma real. ¿Vale? Aquí ahora hablamos del espectro de la frecuencia que veíamos ayer, el espectro 5G, que había alguna duda, y lo que queremos decir que esos distintos servicios virtualizados van a ir en distintas frecuencias, ¿vale? 5G usa un conjunto de bandas de frecuencia, cada una con características únicas, ¿vale? La banda Wave, ¿vale? Ofrece velocidades más altas. Esta es la que tiene la velocidad más alta. ¿Vale? Lleva muchísima información con velocidad extrema, pero se agota rápidamente y es bloqueada por objetos como hojas de árboles
o lluvia, ¿vale? Esa cobertura es un ejemplo. Tenemos, digamos, esa cobertura va por el aire. Cualquier tipo de interferencia le va a afectar, ¿vale? Por eso tiene que tener muchísimos repetidores para que se produzca una conexión estable, ¿vale? La media frecuencia, aquí dice voz normal, el equilibrio perfecto para la cobertura diaria, ¿vale? Una buena velocidad, la opción más común para despliegue de 5G urbano, ¿vale? Esto, digamos, es ni para ti ni para mí. Eh, Vamos a ver ahora la baja frecuencia, ¿vale? La baja frecuencia viaja muy lejos, ¿vale? Atraviesa paredes fácilmente, pero transporta poca información, ¿vale? Ideal para la cobertura amplia con velocidad moderada, ¿vale? Hay veces que no necesitamos mandar tantos datos, simplemente podemos mandar el estado de un sensor, ¿vale? Esto, una vez que termines la unidad 2 tienes acceso a esta misma presentación, ¿vale? ¿Vale? Entonces, tenemos esas tres frecuencias, las tenemos en el mismo canal, en la misma red de 5G, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que esta va a ser la más cara, esta va a ser la más barata y esta va a ser el precio medio. ¿Vale? Por eso dice aquí que la opción más común para despliegues en 5G urbanos, en ciudades, es esta, es la intermedia. ¿Vale? Si ya necesitamos vehículos autónomos, cirugía a distancia, etcétera, pues ya van a invertir esas empresas en la tecnología más amplia. Y si lo que necesitamos es una conexión a muy larga distancia, ¿vale? Pues ya tenemos esta tecnología de baja frecuencia, ¿vale? Pero todas pueden ir en el mismo espectro del 5G. Ya cada servicio lo va, lo va a comprar, lo va a adquirir o lo va a montar el que necesite este tipo de servicios, ¿vale? Ese es el espectro de las tres bandas. Bueno, tres por poner un ejemplo, son muchas más. Hay incluso una baja frecuencia, que es el LoRaTAP. Esas emisiones en el dispositivo, usando la red LoRa, que es la red de largo alcance, llegan a cientos de kilómetros, no gastan energía apenas, ¿vale? Pero solo podemos mandar muy pocos datos. Podemos mandar el estado de un sensor si está apagado, está encendido, una luz está encendida, está apagada, pero podemos usar distancias de muchísimos kilómetros, ¿vale? Con antenas mínimas, ¿vale? Porque va a baja frecuencia. Bien, ¿el futuro es 5G? Pues sí, ¿vale? Es de lo que se trata, ¿vale? La infraestructura, usando el 5G, podemos tener una infraestructura densa, que quiere decir una infraestructura con muchas redes, ¿vale? Y flexible. Tenemos las células pequeñas de antenas, tenemos la virtualización, el network slicing, que crean una red programable y escalable, ¿vale? Nosotros creamos la red de la infraestructura, luego ya habrá compañías que son las que digamos, vendan los servicios y van a poder crear multitud de servicios en la misma red, ¿vale? Eh, Tres pilares complementarios: velocidad extrema, latencia mínima y conexiones masivas, ¿vale? Trabajan juntos. Lo importante de esto es que podemos tener los tres tipos de tecnología en el mismo espectro de nuestra red, ¿vale? Y ahora veis aquí, bueno, caso, uso de transformadores. Desde cirugía remota hasta ciudades inteligentes, el 5G habilita lo imposible, ¿vale? Lo que antes sería impensable, poder operar a una persona a 1000 kilómetros de distancia, esto lo posibilita el 5G por ese tipo de cualidades que tiene, como la baja latencia a la hora de utilizar un robot a distancia, etcétera, etcétera. ¿Vale? El 5G no es solo hacer el móvil más rápido, es habilitar, como pasaba con las otras tecnologías, el 2G, el 3G, el 4G, si van en ese camino. Lo que hacían era mejorar los móviles, el servicio móvil. Pasamos desde no tener móviles hasta empezar a usar a tener el móvil a diario e incluso usarlo más que un ordenador de sobremesa. ¿Vale? Pues el 5G, ese salto ya es una revolución, no es un salto que sea más rápido. Va a ser más rápido, pero el móvil 5G es más rápido que el 4, pero eso es una de las cualidades la menos importante, ¿vale? Lo importante es habilitar casos de uso que antes era imposible, ¿vale? Con la tecnología anterior y transformar industrias completamente, ¿vale? Transformar industria, transformar la sanidad, transformar, digamos, la sociedad al tener una posibilidad inmensa de
digamos, transmitir información. ¿Vale? Pues esta es la presentación que ya te digo que está al final del módulo 2. ¿Vale? Este módulo es aplicar los conceptos técnicos que vimos en el módulo 1, aplicarlo a lo que es la industria. ¿Vale? Aquí es donde más se está avanzando porque, claro, ven que aquí es donde puede ser más productiva esta tecnología. ¿Vale? ¿Tener alguna pregunta? ¿Tener algo que comentar? Ha sido un poco... No, 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 tengo que seguir leyendo. Vale, ¿te había leído ya la unidad? Es que voy todavía por el 1. Vale, es que no te he preguntado y he empezado a soltar No, el pero está discurso. bien, porque, no, está bien porque Sí, bueno, ahora, me suenan los conceptos y están. sí, bueno, las tecnologías las vamos a seguir repitiendo. Lo que es el network slicing, eh, lo de las frecuencias, todo esto lo vamos a seguir repitiendo porque es lo importante del 5G. Este curso es una introducción al 5G, ¿vale? Y bueno, como no se ha conectado más nadie, si lo quieres dejar ahí conmigo, porque mañana tendrás que repetir, mañana no, el día 5 tendrás que El- repetir todo, ¿no? pues bueno, en principio tendría que ver el módulo 3, Vale. ¿vale? Pues no Pero te van a sé, hacer preguntas y tal. sí, pues lo que... Pues si bueno, quieres lo podemos dejar aquí y yo me pongo un poco más al día, perfecto, tú lo veas. Que me he impreso unas cuantas cosas de para acuerdo, poner, pues para leer un poco más, ¿vale? perfecto, venga. Vale. Pues, ¿cuándo sería el día 5, no? La siguiente. La siguiente es el de 5, Vale. Si te parece ¿vale? El bien, no jueves. sé. Sí, sí, perfecto, no hay problema ninguno. Yo creo que ya no se va a conectar más nadie ahora. No, ya son menos cuartos. Es que como existe la opción de que cuelgues las masterclass, pues Claro, ya la gente la ve cuando, la gente la va a ver cuando pueda. cuando pueda. Bueno, Es normal. bueno, pues Luis, pues muchas gracias y A nos ti, vemos el día 5. perfecto. Venga, hasta Vale, luego. me interesa mucho la parte de la sanidad porque estoy metida en ese tema. Pues hay Incluso mucho. he participado como asistente, no como ponente, sino como oyente de ponencias donde han hablado de cirugías y tal, pero no sabía hasta qué punto estaba metido el tema este de la 5G. Ya me interesa un poco más y hoy estaba leyendo un poco y hay un perro ladrando por ahí. Hoy estaba leyendo un poco y sí, he visto lo de la Vinci y esas cosas. Me voy a poner más Sí, al día, ¿vale? perfecto. Bueno, hasta luego. Venga, hasta luego.